Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a un estudio bíblico de un nuevo libro, pero vamos a este libro, a uno de los profetas menores, principalmente porque estamos en el contexto de que estamos estudiando el libro de Reyes, y en el segundo libro de Reyes, durante el reinado de Jeroboam II y de Usías, en este tiempo aparecen que es un tiempo antes al cautiverio de, de Israel a través de los asirios. Entonces, en este tiempo, Dios, antes del cautiverio, envía profetas menores. Entonces, por eso estamos viendo a los profetas menores que aparecen en este mismo tiempo. Por eso estamos yendo de una línea cronológica con los mismos eh, profetas y los mismos reyes en el mismo tiempo cronológico. Lou Martínez, Cari Jiménez, Yamilka Villanueva, Mec L. Bendiciones a todos, gracias por estar ahí. Qué lindo verlos que están ahí, que me están acompañando. Así que bueno, hoy vamos a ver el libro de Amós. Así que los invito a que abran su Biblia en el libro de Amós. Espero que sepan dónde está y por lo menos si no lo buscan en el índice. Estos son los libros que cuando en la iglesia, en las iglesias por ahí de casualidad se abre un libro y no lo encuentran. Entonces, muy bien, Lou Martínez, ya lista para el estudio. Muy bien, saludo a tu marido Fabián, a tu familia, toda esa familia en México, qué lindo que están ahí conectados. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Hoy va a estar muy lindo, nuevamente. Vamos a ver cómo nos vamos sumergiendo con una armonía teológica, donde estamos viendo que está transcurriendo la historia. Y ya estuvimos viendo que en el mismo tiempo de Jeroboam y de Usías, o Azarías, que aparece con el mismo nombre, lo que va a suceder es que apareció, ya vimos a Jonás. Ayer vimos a Jonás, que vemos que era un profeta, que era de Galilea, del mismo territorio donde salió el Señor Jesucristo, y sale a dar un mensaje de evangelización, pero a lo que eran en lo que era Siria. Entonces, cuando llegan a estos lugares, vemos que se convirtieron todos los paganos, todos los impíos. Entonces, el tema de Jonás era lo que era evangelizar a los impíos, donde se evangelizan. Y ahora las cámaras nos vuelven con otro profeta, que va a enviar un profeta y nos volvemos a enfocar en el norte. A todo esto que está sucediendo, todo esto son unos 760 años antes de Cristo. Estamos 750, 755, bueno, en ese periodo está corriendo la historia. Entonces, Jeroboam II, ya estamos en el último tiempo antes del cautiverio del norte, y lo que va a suceder es que Jeroboam le va a traer mucha prosperidad, va a traer muchas riquezas. Vamos a ver que el pueblo de Israel empieza a tener riqueza y decimos, pero ¿por qué si son unos impíos? Bueno, Dios le está dando riquezas para mostrarnos que el pueblo de Israel no se arrepiente ni con pobreza, ni con miseria, ni con hambre, ni con riquezas, ni con nada. Entonces, tampoco es que Dios dice, bueno, ahora como van a ir en cautiverio, le estoy dando un tiempo de paz. No, no, no. Estamos viendo que Dios de todas las maneras posibles trató de que se arrepientan y no, jamás, jamás sucedió esto. Lisi Torres, Citali León, Alexander Mantilla, mi hermano David Silva Donoso, mi hermano David, de a poco estamos llegando a los libros. Hoy vamos a estudiar Amós. Ya en cualquier momento vamos a llegar a Ageo, que va a ser increíble encontrar esos libros en la Biblia y decir, wow, ¿qué hacía este libro dentro de esta Biblia? No estaba ni enterado que existía. Bueno, así todos pasamos por eso. Donde decimos, abran el libro de Habacuc, 48 horas buscando y después de última vamos al índice. Bueno, a veces cuesta encontrarlo, pero lo que vamos a tratar de ver en el tiempo cronológico que aparecen estos profetas. Entonces, en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, nos paramos en esta posición. Año 760 antes de Cristo, aparece Jonás. En el norte hay mucha prosperidad, en el sur también va a haber prosperidad, y en el sur más, porque Usías va a ser un rey. Fíjense lo que está sucediendo. En el norte, Jeroboam, obviamente impío, hizo lo malo ante los ojos de Dios, lo llevó al pecado de Jeroboam el primero, que era la idolatría.
Y en el sur aparece un rey. Yo para que vean en qué contexto aparecen estos profetas, porque ahora que estamos con reyes, vemos cómo aparecen y en qué situación. Primero, ya tenemos el primer juicio que va a aparecer, que es que va a ser con el norte. Van a ir en cautiverio por los asirios. Ya el Señor está en un tiempo de prosperidad en el norte, y vamos a ver que en el sur también se están poniendo fuertes. Entonces Israel va a pasar un tiempo de, ¡ay, qué lindo! ¡Gloria a Dios! Entonces, miren que los va a enviar, los va a invadir los asirios, ¿eh? Empiezan a enviar los profetas. No, pero si estamos bien, si hay prosperidad, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y además, si vienen los asirios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de última, si llegan a venir los sirios, hablamos en lenguas tan fuerte hasta que se desmayen los asirios. Bueno, así estaba el pueblo de Israel en el norte. Nos vamos al sur, de la misma manera, estaban con Usías y estaban prosperando, estaban creciendo, tenía ejércitos, tenía armas muy sofisticadas, estaban creciendo mucho. Y vamos a ver que ya le va a tocar el 8 también, pero ahora nos enfocamos en el norte. Entonces, ahora vamos a venir a lo que es Oseas. Entonces, Amós. Eso vamos a ver después vamos a ver Amós. Entonces, en este tiempo, donde está Jeroboam y donde está Usías como reyes, apareció ya Jonás. Ya vimos que el mensaje era para las naciones vecinas, era para Nínive, esta capital asiria. Entonces, se convirtieron todos. Ahora decimos, bueno, gloria a Dios, se tiene que convertir el pueblo de Israel. Y ahora el Señor va a enviar a Israel un profeta que viene de Judá, que viene de la región del sur. O sea que el Señor llama a alguien del sur para dar una palabra profética a todo lo que es Israel. Cristian Jiménez, Manuel Sánchez, Daisy Alaba Ibardo, Alexander Mantilla, gracias por estar ahí, hermanos. Espero que se lleve bien el estudio, que sea entendible, que podamos entender entre tanta historia, tantos profetas y tanto todo. Bueno, ya vimos un profeta menor que fue Jonás. Fue muy lindo el estudio de ayer, el de Jonás. Y ahora vamos a ver Amós. Entonces, Jonás apuntaba a Nínive, afuera del territorio de Israel, y se convirtieron todos. Increíble. Y después vimos lo que era el odio que tenía Jonás para con Nínive, y bueno, eso fue otro tema que fuimos estudiando en el libro. Ahora, Jeroboam está empezando a reinar en el norte, está empezando a salir bien las cosas. Fíjense que venían de guerras, invasiones de Ben-Hadad, de los sirios, problemas por todas partes, y ahora están en un tiempo de paz. Entonces, en este tiempo de paz, nosotros decimos, bueno, pero yo como no tengo ningún problema, no tengo un cáncer, no tengo, tengo trabajo, tenemos trabajos, tenemos todo, y nos va todo muy bien. Entonces, ahí es lo que empezamos a ver que esto va a suceder, que cuando estamos bien, tranquilos, no significa de que venga de parte de Dios. Espérenme un segundito nada más, ya vengo. Ahí estamos de vuelta. Entonces, en este contexto va a aparecer Amós. Por eso fíjense que Amós no va a llegar, este es un profeta, ahora vamos a ver quién es, no llega en una situación donde están en guerra, donde están en hambre. Por ejemplo, Elías cuando aparece, cierra el cielo, hambre, pobreza, miseria. Bueno, este hombre va a aparecer en un contexto totalmente de prosperidad. ¿Se entiende lo lindo que está el libro? Bueno, va a aparecer Amós. Amós va a empezar a dar profecías, visiones que Dios le muestra, no solamente para Israel, sino para todas las naciones vecinas, que ahora ya lo vamos a empezar a ver. Vamos a ver que esto va a ser en el año 760 o en el año 755 antes de Cristo, y vamos a ver que Dios llama a un hombre del desierto, un hombre que no lo conoce ni la mamá, creo. Y vamos a ver que este hombre tampoco es un teólogo, tampoco viene de Jerusalén, del sacerdocio. No, es un hombre, un profeta, y vamos a ver a quién usa. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo número 1. En el capítulo número 1 nos dice, del libro de Amós, ya lo encontraron, ¿no? Amós, hace un rato les di tiempo para que lo encuentren. Bueno, Amós, y fíjense cómo tenemos que estudiar los libros, que Amós está después de Daniel, después de Salmos, después de Ezequiel,
está después de Lamentaciones, de Isaías. Hay tantos libros que atravesaron, pero Amós es el que va justo con el tiempo que estábamos estudiando Reyes. ¿Se entiende? Entonces nos vamos a parar antes del cautiverio del pueblo de Israel y vamos a ver cómo Dios mandaba a los profetas antes de ese tiempo. Por eso vamos a utilizar esta técnica de estudio. Entonces, no es que estamos agarrando libros por agarrar, por hacer, no, estamos llevando una armonía bíblica. Ya vimos a Jonás, que están en el mismo tiempo, eran contemporáneos. Contemporáneos está Jonás, Amós, y también va a estar Oseas. También va a aparecer Isaías y también va a aparecer Miqueas, que también, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, juicio contra las naciones vecinas. Va a utilizar a Amós para que Dios ejecute los juicios. La advertencia les va a dar. Fíjense que estamos viendo el mismo contexto de Jonás. Jonás va a Nínive y le dice, muchachos, en 40 días el Señor va a prender fuego todo. Se arrepintieron. Acá vamos a ver lo mismo, el mismo carácter de Dios que le tiene misericordia y lo llama al arrepentimiento. Es más, fíjense que Dios tenía preparado un juicio para Nínive, pero Nínive se arrepintió y Dios se arrepintió del juicio. Y acá podría pasar exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, en el capítulo número 1, el juicio a las naciones vecinas. Entonces, capítulo número 1, las palabras de Amós. Acá estamos hablando las palabras de Amós. ¿Qué significa esto? Que Amós es el mismo que escribe el libro. Por eso acá estamos viendo que ya las palabras de Amós, Amós es el que escribió, entonces ya tenemos identificado quién es el que escribió. Por ejemplo, el de Jonás podía ser Jonás, pero no sabemos porque no nos da ninguna de quién escribió el libro. Bueno, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Fíjense, acá aparece un hombre como pastor, que está en Tecoa. Tecoa es una región del sur. Tecoa es una aldea, un pequeño pueblo que ya ni conocemos el nombre, decimos Tecoa y ni nos suena. Bueno, era una aldea pequeño que estaba a 15 kilómetros de Jerusalén, o sea que estaba en el sur, o sea que estaba en Judá. Entonces podríamos decir, bueno, viene de Jerusalén, este es un hombre religioso. No, era un pastor de ovejas. Entonces acá estamos viendo que el Señor utilizó todos los medios necesarios para utilizar personas de diferentes rangos, de diferentes posiciones económicas, de diferentes, todo tipo y siempre con una armonía bíblica. Entonces, Emilia Sosa, ¿cómo andás, Emi? ¿Todo bien? Entonces, aparece un pastor de Tecoa, pero nosotros cuando utilizamos la Biblia tenemos que usar algo que en el sistema religioso no se utiliza, que yo no sé si se los robó Satanás o algo que se llama sentido común. El sentido común, vemos que este hombre era un pastor de Tecoa. Ahora, no podemos decir que Amós era un pastor que andaba predicando por ahí, tenía gente. No, era un pastor de ovejas. Fíjense qué simple que es. Es más, ni siquiera pastor de ovejas, que ahora nos van a decir de qué tipo de pastor. Cuidaba animales. Entonces, cuando decimos que Raquel era pastora, cuidaba animales, por el amor de Dios. Entonces, no es para justificar el pastorado femenino. De la misma manera que Amós no era pastor de almas, no era un pastor espiritual, era un pastor de animales. Entonces, acá nos dice que era un pastor de Tecoa, pero vamos a ver en Amós capítulo 7 que nos dice precisamente quién era este hombre. Amós, vamos al capítulo número 7, versículo 14, y nos dice que Amós respondió, bueno, acá ya vamos a ver después de darle las profecías, que obviamente el pueblo se enoja, pero acá empieza a decir, no soy profeta. ¿Qué significa esto? Acá estamos viendo quién es este hombre que se levanta de la nada de Tecoa, un pueblo que no lo conocía ni Dios, creo, en ese tiempo. Entonces dice, yo no soy profeta. ¿Qué significa esto? Este hombre no pertenecía a las escuelas de los profetas. Este hombre no estaba con Eliseo, este hombre no estaba siendo instruidos, no tenía un curso teológico, no tenía seminarios, no tenía una escuela bíblica, no era una persona totalmente
que era renombrada en los cursos teológicos y en todas las academias, no era ni profeta este hombre. No desarrollaba, no estaba en escuelas de profetas. ¿Por qué? Porque habían escuelas de profetas. ¿Se acuerdan que Eliseo estaba con las escuelas de profetas, con los hijos de los profetas? Que eran personas que estaban en comunión con Dios, conforme a la palabra, conforme a la Biblia, estaban en sintonía con Dios. No es que andaban por ahí paviando y de la nada, bueno, iban y hablaban. No, ellos estaban en sintonía. Bueno, este hombre no pertenecía al entorno de los profetas. Dice, ni soy hijo de profeta. Fíjense que los hijos también salían profetas cuando decimos, bueno, ya vengo de familia. Algunos no les dicen, yo soy de cuna cristiana. No sé qué significa, pero lo que nos quiere decir es que Amós no tenía ningún título, no era una persona que era este es el hijo del profeta. No lo conocía nadie. Entonces, Yoli Gallegos, Cristina Torres, bendiciones. Entonces, Amós nos muestra que no tiene ningún título teológico, no tiene nada. Y es más, nos va a hablar más. Hasta ahora nos dice que es un pastor. Entonces, lo que dice ahora, dice, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero. ¿Y qué es un boyero? Si nos decía que era un pastor. Bueno, boyero significa que una especie de pastorea bueyes. Tiene que ver con los bueyes. Entonces, en lugar de animales como las ovejas, está como pastoreando bueyes. Los bueyes eran animales de carga, animales de trabajo, eran animales muy valiosos. Entonces, estaba el cuidado de estos animales de los bueyes. Fíjense que Dios no llama a los vagos. Si bien no está llamando a un teólogo, no está llamando a un hombre, un erudito como Saulo de Tarso, no, está llamando a un hombre rural. Está llamando a un hombre pastor de bueyes. No tiene estudios, no tiene nada. Entonces estamos viendo un hombre común y corriente. Julieta Guerra, buenas tardes, gracias por estar. Entonces dice, soy boyero. Entonces este hombre cuidaba bueyes. Y recojo higos silvestres, le está diciendo. ¿Qué hacía este hombre? Recojo higos silvestres. Esto nos muestra que era un hombre rural, que era un hombre de campo. Y vamos a ver que en simples palabras era un hombre tosco. Era un hombre que no tenía un gran dialecto, no era un hombre que tenía mucha Biblia y que era un hombre de Dios, obviamente. Dios no va a usar a los impíos o a los neófitos o a las personas que... Era un hombre temeroso de Dios, pero tenía una escala social baja, tenía un cargo totalmente que para la época era una persona común y corriente y venía de Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces, ahora, entendiendo un poquito quién es Amós, volvemos al capítulo número 1 y nos dice que fue uno de los pastores de Tecoa, pastores de bueyes de Tecoa. Ya vimos que era un hombre que sale del desierto, sale de una aldea y que de ahí se va a profetizar a Betel. Se va al norte, se va a las tribus del norte. Pedrito Salgado, hermano querido, gracias por estar ahí presente, hermano, gracias. Entonces, vamos a ver que es un predicador tosco, un predicador que va a dar un mensaje de Dios. Entonces vemos cómo Dios utiliza todo tipo de personas. A Elías, Eliseo, son todos diferentes, en diferentes tiempos, en diferentes épocas nacieron, en diferentes lugares, pero todos tienen una armonía teológica donde todos hablan de lo mismo, porque están todos ellos en el mismo sentir. Ahora, y fíjense qué loco, pasa el tiempo, pasan los años, diferentes lugares, diferentes regiones, diferente tipo de personas. Vemos hombres importantes, vemos hombres ricos, vemos hombres millonarios, vemos hombres que son pobres, vemos pescadores, vemos todo tipo de personas y todos hablan de lo mismo, porque están en el mismo sentir. Ahora, fíjense que hoy en día vamos a cualquier iglesia y en la misma iglesia hacemos una pregunta y todos van a responder diferentes respuestas, porque no están en el mismo sentir. Entonces, nosotros cuando empezamos a... Sí, se escucha mejor, ya estoy bien, con la voz ya ayer ya estaba mucho mejor, así que bueno, gracias por ustedes, por estar siempre, así que ya estamos bien, ya estamos 10 puntos, estamos volando ahora. Entonces, lo que vemos es que hoy en día las personas no están en el mismo sentir. Entonces, nosotros tenemos que estar en sintonía bíblica. La doctrina es una sola, no hay muchas. Entonces, lo que yo estoy predicando
lo tiene que haber predicado Lutero, lo tiene que haber predicado los hombres a lo largo de la historia. Entonces, lo que estoy diciendo, yo no estoy predicando nada nuevo, no estoy inventando la pólvora, no les vengo a traer algo mágico, algo que inventé yo, no, estamos leyendo la Biblia y estamos buscando con la luz que el Señor nos da un contexto para entender el completo de las Escrituras. Entonces, pero cuando las personas empiezan a leer un versículo aislado y empiezan a hacer doctrina, ya sinagoga de Satanás, ya descarten eso porque... Hola Luisa de la Cruz, ¿cómo estás? Entonces, acá estamos viendo que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó, fíjense que acá cuando nos dice profetizó, la palabra sería que tuvo visión. Este hombre tuvo una visión que Dios le mostró y que tiene que ir a contarle lo que Dios le muestra. Una visión. Hoy no hace falta los visionarios que tienen visiones, que tengan visión para abrir la Biblia. Ahí vamos a decir, gloria al hermano que abrió la Biblia. Milagro de Dios. No, pero yo profetizo con la Biblia cerrada. No hace falta porque Dios me habla y yo hablo directamente porque no hace falta abrir una Biblia. Bueno, hijos de Satanás. Bueno, entonces nos dice, profetizó acerca de Israel en los días de Usía, rey de Judá. Entonces, en el tiempo donde él estaba en Judá, él estaba bajo el gobierno de Usías, el rey de Judá. Usías, que ya después lo vamos a leer en el momento adecuado, pero para que entendamos en qué contexto va a pasar todo esto. Usías, vamos a verlo ahora. Vamos a ver Segunda de Crónicas, quién era Usías, para entender un poquito, que en Segunda de Reyes aparece en el capítulo número 15. En el capítulo número 15 aparece Usías, o Azarías aparece también, pero vamos a ver segundo libro de Crónicas y vamos a ver un poquito cómo se encuentran el territorio cuando están profetizando, porque hay que ver en qué contexto se dan las cosas. Entonces, en el capítulo número 26 de segundo libro de Crónicas, nos dice que en el versículo número 4, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjense que en el sur hay reyes buenos, hay hombres de Dios. Entonces, Usías es un varón de Dios. Entonces, en el contexto en el que estaba siendo reinado Amós, estaba Usías en este tiempo. Entonces, mientras Dios estaba utilizando a Usías como rey, levanta a Amós, que estaba en el campo, estaba cuidando ovejas. Hola, Gudelia, ¿cómo estás? Entonces, este hombre, el rey del sur, Usías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo número 6. Peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jabina, el muro de Asdod, edificó ciudades bueno, un hombre, muchas obras. Fíjense cómo crece, cómo está ahora en un tiempo de prosperidad. Salen a la guerra y vencen a todos los filisteos. Versículo número 7. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Salían a pelear y ganan, como en los tiempos de David. Decimos, wow, fíjense que de vuelta estamos viendo, está bien, hubo una reforma con Joás donde arrancaron de vuelta y entonces estamos viendo que vienen, tuvieron algunos problemillas, pero siguen caminando y Jehová está con ellos. Entonces Jehová ayudó contra los filisteos. Versículo número 8. Dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque había hecho altamente poderoso. Usías, tenemos un rey famoso, bueno y famoso. Iba a la guerra, ganaba. Iba a la guerra y ganaba. Se empieza a hacer el sur muy fuerte. ¿Se entiende? Entonces decimos, wow, gloria a Dios, el Señor está ahí, amén, aleluya. Entonces tenemos un hombre con mucha prosperidad. El sur tiene mucha prosperidad en este momento. Versículo número 9, edificó torres en Jerusalén, fortificó todo lo que eran los valles, asimismo edificó torres en el desierto, abrió cisternas, había muchos ganados, mucha prosperidad, qué lindo, económicamente le iba bien, con los guerreros estaba un buen ejército, era amigo de la agricultura, tenía técnicas de agricultura, de regadíos, decimos, qué grande, y encima era bueno, increíble. Entonces, versículo número 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, tenían hombres guerreros encima, hombres que iban a pelear y que eran valientes y que ganaban. Entonces nos empieza a hablar de 2.600 hombres, guerreros poderosos y fuertes tenían. Versículo 14, Usías preparó todo su ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas,
tenía honderos para tirar piedra. Fíjense que Israel se empieza a preparar para la guerra y tienen armas ahora. Hasta el momento Israel peleaba con palos, por la misericordia de Dios ganaban, pero ahora el ejército está preparado, hombres valientes, hombres de guerra. Entonces decimos, Judá, qué lindo, Judá está fuerte ahora, está poderoso y está prosperando. Robert Cabrera, ¿cómo estás? Entonces, tenían armas de guerra avanzada y sofisticada. Versículo número 15. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Empiezo a desarrollar la ingeniería para que estuviesen en las torres de los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Fíjense que tenían los muros, tenían torres y donde si venían a invadir tenían técnicas para tirar flechas. Estaban avanzados con Usías. Y encima era bueno. ¡Wow! Entonces, vemos que en el versículo número 15 nos dice que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El sur, Judá, está en una etapa de poderío, conquista, crece, hay prosperidad, hay agricultura, hay ganadería, tienen un rey bueno, temeroso de Dios, gloria a Dios. En este contexto estaba Amós. Entonces Dios le habla y tiene que ir al sur, que en el norte, con Jeroboam, que Jeroboam también venía todo bárbaro. Venían prosperando en el norte. Entonces tenemos una etapa de prosperidad. Pero fíjense un poquito para entender que obviamente siempre terminan mal o hay algo malo en los reyes. Nos dice en el versículo número 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué pasó con Usías? Soy bueno, soy poderoso. A David también le pasó, quiso hacer un censo, enaltecerse de su poder, todo, y ahora yo soy Usías. ¡Qué gran imperio! Como Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi mano para la gloria de mi majestad? Bueno, a todos nos pasa eso. Y seguramente a nosotros también. Nosotros por ahí, como no tenemos dinero, decimos, bueno, acá estamos a su orden, patroncito. Pero si llegaríamos a tener dinero, y no sé, más que seguro, seguramente caemos como Usías o como David con el censo, etc. Bueno, cuando era ya fuerte, poderoso, famoso, y con justa razón porque se puso fuerte el sur, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Qué vemos? En el sur, él estaba en el templo, en Jerusalén, el templo de Salomón. Estaba en el lugar santo, el altar de incienso. ¿Quiénes son los que tenían que ofrecer incienso a Jehová? Los sacerdotes. Los sacerdotes que tenían en el norte, no, los sacerdotes que estaban en el sur porque eran de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Pero este hombre dice, no, pero si yo, si... Entonces acá estamos viendo un hombre que estaba, el rey, bajo la ley civil, en el gobierno de Dios, bajo la ley civil, y por otro lado estaba la ley ceremonial. No podían ir de la mano. Entonces vemos que este hombre, como dice, soy bueno, soy fuerte, soy poderoso, Jehová está conmigo, voy a hacer lo que quiero. Entonces su soberbia le hace pensar de que él podía ofrecer incienso. Y ahí hay muchas personas soberbias que pensamos que podemos hacer todo lo que queremos. Claro, como somos personas importantes en un área, y ahí tenemos a muchas personas. Por ejemplo, fíjense hoy en día, programa de televisión, mundano obviamente. Hoy tenemos de invitado a Ricky Martin. ¡Wow! Ricky Martin tiene el rostro tallado como un ángel, canta como un querubín, tiene los abdominales todos los cuadraditos, canta y te mira y te enamorás. ¡Gloria a Dios! Vendió 800.000 discos Ricky Martin. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! Amén, amén, amén. Hoy nos va a hablar de cómo educar sexualmente a nuestros hijos. Y bueno, y empieza Ricky Martin a hablar, ¿no? Porque a los hijos que pueden ser hombres, mujeres, y si son gays, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que una persona, porque juega bien al fútbol, o porque le pega bien a una pelotita de tenis, o porque canta bonito como Ricky Martin, se ven con la autoridad de dar educación sexual a los hijos de las personas. Lo mismo estamos viendo con Usías. Usías, como era un hombre que le iba bien en el mundo, era respetado, era famoso, era un hombre que tenía poder, que siempre vencía, ahora tenía toda la autoridad de ofrecer sacrificio. Acá no dice el altar de incienso, no sacrificio.
Entonces este hombre podía ir y ofrecer, a entrar a la ley ceremonial y hacer lo que quiera. Entonces, exactamente, hacía lo que quería. A ver, era bueno, pero se enalteció su corazón, la soberbia nos dice. Entonces nos dice que se rebeló contra Jehová entrando en el templo para quemar incienso en el altar de incienso. Versículo número 18. Y se pusieron contra el rey Usías. Acá vemos que los sacerdotes dicen, no, ¿qué haces? ¿Estás loco, Usías? Acá estamos nosotros llamados a esto. Entonces, vemos que estaba bien parado también el sacerdocio, lo vemos bien, porque si no le diría, amén, que queme incienso Usías, no hay problema. No, le empiezan a decir, se pusieron en contra del rey y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, hombres de Biblia, hombres de palabra, hombres que cumplen, no se ponen a favor del rey porque era el rey. No, rey, no podés hacer esto. Vemos que dice que a los hijos de Aarón que son consagrados para quemarlos, sal del santuario, le están dando la orden al rey de que salga del santuario. Entonces estamos viendo un sacerdocio firme. Entonces, qué lindo, porque estamos viendo un reinado firme, un reinado que vence batallas, un sacerdocio santo, un sacerdocio que estaban haciendo las cosas bien. Y le dicen, sal del santuario, porque has prevaricado. No te será para gloria delante de Jehová. Entonces lo que le está diciendo, no, esto no es para gloria de Jehová. Para la gloria del hombre, sí, el hombre todo le da la gloria, pero delante de Dios no. Versículo número 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de inciensos. Vemos que todo guapo, Usías, ¿quién? Pero yo soy el rey, yo tengo que ofrecer incienso. Quería ser un religioso. Está haciendo lo que Dios no le manda. Entonces, como juicio, Dios hace que le salga lepra. Versículo número 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Entonces acá nos muestra, este es lo que está pasando ahora volvemos a Amós. En este entorno se levanta Amós, con este rey que era bueno, que era poderoso, que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero, leproso por ese pecado religioso. ¿Se entiende cómo está la situación? Sur, prosperidad; norte, prosperidad. Bueno, versículo número 1, seguimos con el número 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en los días de Usía, rey de Judá. Bueno, entonces, en este tiempo de Usías, que estamos viendo que se estaba mandando estas cosas, o que estaba ahí ganando las victorias, pero termina mal, vemos que en los días de Usías, el rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces ahora va a ir del sur, va a ir al norte para hablar con Jeroboam, que también están en prosperidad, están todo bien ahora. Entonces nos dice, 2 años antes del terremoto. Bueno, acá no habla mucho de este terremoto. En Zacarías capítulo 14, versículo 5, también habla de este terremoto. Se ve que era un momento histórico donde se acuerdan de lo que había pasado. ¿Vieron que hay cosas que es como antes y un después? Por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, decimos antes o el después, el tsunami del sudeste asiático. Entonces hay etapas donde se toman como un parámetro. Entonces acá nos dice 2 años antes de un terremoto, o sea que hubo un terremoto en toda esta región que los sacudió a todos, tanto físicamente como espiritualmente. Pero no hay mucho de este terremoto, solamente es un dato de color. Bueno, versículo número 2. Dijo Jehová, rugirá desde Sión. Fíjense que está diciendo que Jehová va a rugir. Ay, pero el Dios de que yo tengo es el Dios de amor. Cristo, Jesucito, solamente me puede dar amor y cariñito en los oídos. Este Dios malo, yo no tengo nada que ver con este Dios. El que ruge desde Sión. No. Gracias a Dios que yo tengo mucho buenismo en mi corazón. Hasta tengo una voz afeminada y parece más dulce mi voz. Y Cristo me abraza cuando estoy triste. Bueno, así están los princesos. Pero Dios, por más que seas un princeso buenista, va a ejecutar los juicios igual. Porque Dios va a tomar la ley, los mandatos y todo lo que Dios demanda y lo va a poner a cuenta con lo que vos hiciste. Entonces sirve muy poco si fuiste a la iglesia, si te pegaste azotes en la espalda, si hablaste bonito.
Dios va a tomar la ley y va a ejecutar los juicios. Entonces acá está diciendo que va a rugir desde Sión. Entonces cuando el león ruge es porque hay furia, hay ira, la ira de Dios en cuanto a la justicia. Entonces nos dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Fíjense que está diciendo que va a dar su voz, va a hablar a través de Jerusalén desde Tecoa, desde este hombre que va a ir a dar la palabra. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que está anunciando, que va a poner palabras en la boca de Amós. Entonces dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Bueno, la profecía, esto se va a cumplir en Jeremías 3:16. Acá lo que vemos es que el monte Carmelo, que era conocido donde anduvo Elías tirando fuego y todo eso, era toda una región totalmente próspera. Era una región totalmente fértil, era una zona donde era muy rica y muy abundante en recursos naturales. Entonces, lo que está diciendo es que esta bendición se va a terminar, que se va a secar, los pastores se van a enlutar. Los pastores que estaban pastoreando sus ovejas se van a estar en luto porque van a perder sus riquezas, todo. Esto nos está dando como un símbolo que va a suceder, pero es un símbolo de la tristeza que va a haber luego del juicio. Y esto es lo que nos va a pasar si seguimos caminando en pecado y Dios ejecuta los juicios en nuestra vida. Vamos a estar enlutados y se van a secar las cumbres. Se nos va a secar, ¿se entiende? Y acá empieza lo que son los juicios. Entonces, acá lo que está sucediendo ya va a empezar a decir a el pueblo de... Va a empezar a hablar al pueblo de Jeroboam, ya está en el norte, en Betel principalmente, y empieza a profetizar. Entonces, recuerden que los profetas que habían eran todos falsos, que todo te va a ir bien, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios... Y bueno, ahora va a ir a profetizar Amós. Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo número 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y esto lo va a repetir varias veces. Esto es el anuncio a un juicio. Cuando está hablando de 3 pecados, está hablando de varios o de muchos pecados. Entonces, ¿cómo decir Sebastián? Por 3 pecados está poniendo un número, que lo podríamos decir perfecto también, como la Trinidad o la resurrección. Vemos números, pero por 3 pecados está hablando por tus muchos pecados, Sebastián, no por 3. Pero yo le voy a decir, pero 3, por 3 pecaditos nada más, Dios. No, 3 representan muchos. Entonces, lo que está diciendo, por 3 pecados de Damasco, ahora vamos a ver bien, dice, y por el cuarto, que el cuarto ya me cansó, el cuarto, acá estamos viendo que, por ejemplo, le dijo a Nínive, a través de Jonás, por 3 pecados, que no lo dijo, por el cuarto voy a ejecutar los juicios. Nínive dijo, no queremos llegar al cuarto, nos arrepentimos. Listo, no hay juicio. Vemos que Dios es grande en misericordia. Entonces, pero acá le está diciendo, está anunciando juicios. Entonces, los de Israel ven a este hombre, un hombre campesino, un medio rústico, un medio tosco, un hombre que, ¿de dónde es? Porque de Jerusalén. ¿Sos de los sacerdotes? No, ni los conozco. Ah, ¿sos de la escuela de los profetas? No, tampoco. Bueno, a ver, ¿qué tenés para decir? Tiene palabra de Jehová. Bueno, entonces, por 3 pecados de Damasco, recuerden que Damasco es Siria. Los asirios, ¿se acuerdan que eran Ben-Hadad, que aparece Asael, que ahora va a aparecer? Eran estos hombres que oprimían al pueblo. Entonces, le está poniendo 3 pecados, como diciendo muchos, y en el cuarto me cansé y ejecuto el juicio. Entonces, Juanito, ya va la tercera, ¿eh? A la cuarta viene el latigazo. Es como cuando decimos a nuestros hijos, ya van 2, ¿eh? Ya van 3. A la cuarta, agárrate. Algo así es como lo que está hablando el Señor a través de Amós. Entonces, lo primero que está haciendo es que le está hablando acerca de un juicio para Damasco. Entonces, acá, y los de Israel ya empezaron a decir, esto me interesa, a ver, a los damascenos, ¿qué le vas a hacer?
A ver, vamos a ver, a ver qué quiere decir. Vamos a ver qué palabra tiene. Entonces, empieza a profetizar por los 3 pecados de Damasco, de sus muchos pecados. Por el cuarto no revocaré su castigo, no hay vuelta atrás en el cuarto. Porque trillaron a Galad. Acá está hablando de Galad, una región del pueblo de Israel del otro lado del Jordán. Entonces nos está diciendo que trillaron con trillos de hierro. Esto significa que los asolaron, que los atacaron. Entonces Dios ve cómo a su pueblo lo estuvieron atacando los de Damasco. Entonces los sirios, ellos siempre iban y los invadían, los invadían y los invadían. Entonces el Señor está diciendo, por eso voy a ejecutar los juicios a los sirios. Entonces, dice, porque con trillos de hierro, trillar, estaba hablando de molir la harina. Cuando se empezaban a trillar era pisotear lo que era el trigo, ¿se entiende? Entonces está hablando que trillaron, que los trituraron, que los exterminaron. Entonces, por esto está diciendo de que por ese pecado, nos dice en el versículo número 4, prenderé fuego la casa de Hazael. Fíjense que en todos los juicios el Señor va a decir, prenderé fuego, prenderé fuego. Es más, fíjense, en versículo 4 dice, prenderé fuego. En el versículo 7 dice, prenderé fuego. En el versículo 10 dice, prenderé fuego. En el versículo número 11, prenderé fuego. En el versículo 14 dice, prenderé fuego. En el capítulo 2, versículo 2, dice, prenderé fuego. En el versículo número 5 dice, prenderé fuego. ¿Qué es lo que quiere la iglesia de hoy? Que descienda el fuego. Bueno, fíjense lo que hace en la ignorancia. ¿A qué llegamos? ¿A qué nivel de retraso? Y pueden llegar más lejos. Cerca de mi casa hay una iglesia que se llama Fuego del Espíritu Santo, se llama. Y ella nos dimos cuenta que, bueno, cuando dice mi pueblo... Pero bueno, gloria a Dios que el Señor ejecuta los juicios cuando Él cree que es necesario. Porque si fuera por nosotros, merecemos el fuego y más. La humanidad desaparecería. Pero bueno, cuando estamos hablando del fuego es el castigo. Por eso el fuego significa el infierno. El fuego, vemos el pueblo de Israel cuando tenía que conquistar y prender fuego las naciones, las ciudades, representaba el juicio. Entonces Dios va a ejecutar los juicios. Por eso ahora estamos viendo el juicio y la justicia de Dios. Fíjense que el Señor está diciendo el por qué está ejecutando los juicios. No está diciendo, bueno, te cayó un juicio y ¿por qué? No, ni idea. Solo Dios sabrá. No, Dios te dice por esto y por esto, porque soy justo. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, Luisito Magaña, ¿cómo estás? Entonces, en el versículo número 4 dice, prenderé fuego la casa de Hazael y consumirá el palacio de Ben-Hadad. Fíjense que Hazael, ¿quién era Hazael? ¿Se acuerdan que Hazael había aparecido donde Ben-Hadad era el rey? Y vemos que después el sucesor se presenta delante de Eliseo y Eliseo se pone a llorar. Que Eliseo cuando lo ve se pone a llorar porque le dice, vas a hacer un gran destrozo en Israel. Vas a abrir los vientres de las mujeres que están embarazadas, les dice. Y se pone a llorar Eliseo. Y Hazael le dice, no, pero si yo soy un perro muerto, ¿cómo? No, vas a ser rey, le dice. Ah, ¿voy a ser rey? Hasta el momento no sabía nada. Bueno, ese mismo rey acá le está diciendo, prenderé fuego la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Ben-Hadad era un rey que estuvo mucho tiempo, que conquistaba, peleaba y era una persona poderosa. Versículo número 5. Quebraré los cerrojos de Damasco. Fíjense que el juicio es para Damasco, para una nación impía. No es solamente para Israel. ¿Por qué? Porque vamos a ver que le está ejecutando los juicios a las naciones y no estamos hablando de que solamente Israel. No, el Señor ejecuta los juicios por la malicia del ser humano. El Señor está ejecutando los juicios por ser humano, no por ser de Israel o de lo que sea. Entonces dice, y quebraré los cerrojos de Damasco. Cerrojo significa la puerta, la llave. Como que rompe la puerta, rompe el cerrojo, rompe la cerradura y puede ser invadido. Esto es lo que está diciendo. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abem y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces acá está hablando de que va a ejecutar este juicio y van a ser transportados, van a ser
Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 16. Ahí estamos viendo que Siria va a ejecutar un juicio en lo que es Siria, en Damasco. Entonces, acá vemos que se cumple este cautiverio. Esto es Siria. Después aparecen los asirios, que esto es otra cosa. Los asirios van a tomar a Siria cautivo y después los asirios van a tomar a Israel. Ahí va a venir el cautiverio. ¿Por qué? Porque los asirios a partir de ahora van a empezar a crecer. Se van a empezar a aliar, van a ser poderosos y cada vez más fuertes hasta que van a empezar a conquistar todo. Ya lo vamos a ver, así que tranquilos. Bueno, entonces ahí tenemos la primera profecía. Entonces imagínense el pueblo de Israel que viene este loco a profetizar. Esto me gusta, ¿eh? Amén, aleluya, gloria a Dios. Ah, Rabasaya, Samaya, qué lindo. Estas noticias sí que Dios, porque Dios va a ejecutar los juicios a los damasenos porque se lo merecen. Porque Dios ama a su pueblo, entonces gloria a Dios. Y así estarían muchos. Imagínense que digan, tengo una profecía, el Dios va a destruir a tu presidente, le va a caer un rayo. Amén, aleluya, porque mi Dios hace justicia y gloria a Dios. Esto estaríamos viendo. Entonces, hasta ahora están muy contentos el pueblo de Israel porque está ejecutando, Dios va a ejecutar un juicio a Siria. Entonces, así hablarían mucho. Yo porque he pasado por estas iglesias y lo he visto, por eso lo imito de una manera ridícula a veces. Pero así es la naturaleza del hombre. Otra cosa, el agua. En una iglesia pentecostal decía que cuando se levantaban a la mañana debían tomar un vaso de agua porque eso representaba el Espíritu Santo. Qué delirante que son. Así están. Bueno, entonces, la primer profecía para Damasco, para Siria, van a ir en cautiverio, se cumple en Segunda de Reyes, capítulo 16. Ahí justo por el tiempo donde estamos viendo, donde paramos, en el capítulo 15 paramos, ¿se acuerdan? Es todo cronológico. Versículo número 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Nuevamente lo mismo, ¿eh? Por tus muchos pecados que representan 3, a la cuarta, cuando cae el cuarto, ejecuto el juicio. Cuando el Señor dice, basta, me cansé. Ahora le está diciendo a Gaza. ¿Qué era Gaza? Los filisteos. Toda esa región, la parte de lo que es Cisjordania, todo eso es Gaza. Entonces acá le está diciendo que va a ejecutar un juicio a los filisteos. Y fíjense que decimos, pero Dios no está ejecutando solamente un juicio a Israel y todo. Vemos que Dios está juzgando la crueldad del hombre. Pero ellos no tenían sacerdocio, nada, no, pero está juzgando la maldad. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo de que está juzgando la maldad de los pueblos de las naciones vecinas. Entonces está diciendo, por los pecados de Gaza, el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo el pueblo para entregarlo a Edom. ¿Qué estamos viendo, qué estamos viendo acá? Dios va a ejecutar un juicio a los filisteos, a los de Gaza principalmente, porque ellos traficaban personas. Ellos vendían como esclavos a los edomitas. Los de Edom eran hermanos. Edom, Jacob, ¿se acuerdan? Edom, los edomitas. Edom tenía que ver con Esaú, viene de la descendencia de Esaú. Edom significa rojo, eran los rojos, por el guisado que, bueno. Entonces, estamos viendo que Edom era invadido por los filisteos y los filisteos los vendían como esclavos, como mano de obra esclava. Entonces, el Señor está diciendo de que va a ejecutar los juicios por esto a los filisteos. Imagínense el pueblo de Israel. ¡Amén! Este es mi profeta. Y hasta está apareciendo un profeta de la prosperidad. Hagan de cuenta que yo les diga, tengo profecía para ustedes. Hay alguien que está ahí. Y el Señor me está diciendo que ese jefe que te echó de tu trabajo, ese hombre que murió, que te hizo perder tu trabajo, ese hombre que te humilló públicamente, el Señor me dice que lo va a destruir ahora. Y ustedes van a decir, amén, aleluya, Dios está conmigo. Sí, joya. Buenísimo. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora de la profecía. Y hoy en día son así los profetas, parecería por momentos que son así los profetas de la prosperidad. Porque el Señor te dice, si estuviste en el suelo, Él te levantará. Si el enemigo los pondrá a tu merced. Y bueno, todas esas cosas.
Entonces, pero estamos viendo la justicia de Dios, que no es para la carne de los del pueblo de Israel, no es para la carne, para decir, no, gloria a Dios, no, no, es que Dios va a ejecutar los juicios, le está advirtiendo nada más. Entonces, acá estamos viendo que, porque acá nos está diciendo, porque llevó a su pueblo, a los hermanos, que es Edom, los está llevando los llevaba como esclavos. Entonces ahora está diciendo en el versículo número 7, prenderé fuego, nuevamente juicio, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Entonces acá está atacando al palacio, igual que a los sirios. Versículo 8, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Entonces está dando puntual y datos de decir Ascalón, está hablando de Ecrón, estas eran ciudades filisteas, que el juicio le está llegando, es puntual. Fíjense que no empieza a decir Amós, el Señor me dice que hay algún pueblo de los filisteos que el Señor va a derramar su ira en alguno de los pueblos de los filisteos. Y después se va y no quedó en nada. Fíjense que hoy son así los falsos profetas. El Señor me dice que hay alguien de por ahí, claro, de 40, uno obviamente que va a ser. Hay alguien por ahí que está pasando un problema grave, sí, de los 40 seguramente hay uno que la está pasando mal. Y el Señor me dice que eso es falso. Acá está diciendo el lugar, la ciudad, el muro que va a quemar, el palacio, así es Dios. Es preciso, es exacto, es perfecto. Cuando viene de Dios. Cuando viene del hombre es una mentira, es una paparruchada. Bueno, entonces acá, después de decir esto, entonces primero, juicio contra Siria, amén, aleluya. Tengo más, juicio contra los filisteos, también los filisteos, que los odiamos los filisteos, somos el pueblo santo, amén, amén, amén. ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? Profetita de mi alma. Versículo número 9, así ha dicho Jehová, esta es la tercera, el tercer juicio. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y acá estamos hablando Tiro. ¿Qué eran Tiro? Porque ya se nos empiezan a mezclar un poco. Tiro estaba en el norte, que esto eran los fenicios. Esto eran los que andaban en el mercader, que andaban comprando, que andaban vendiendo. Entonces habla del juicio para Tiro. Por cuanto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. No se acordaron del pacto de hermanos. Entonces acá está hablando de un pacto. Un pacto de hermanos. Acá está hablando, a ver, ¿se acuerdan? Este pacto comienza con David. David, cuando es levantado como rey, en el segundo libro de Reyes, él hace un pacto con el rey de Tiro. Entonces, con el rey de Tiro estaba todo bien. Les da riquezas y todo y confirma el reinado de David. Después aparece Salomón y seguían con el pacto con Tiro, comerciante. Entonces, para hacer el templo habían comprado los cedros, las maderas, las piedras, todo para levantar el templo. Y vemos que compraban su madera, eran negociantes. Entonces, y acá está diciendo, bueno, con los de Tiro. Y acá podrían decir, pero los de Tiro hacemos negocio nosotros con los de Tiro. Acá, bueno, pero va a ejecutar un juicio. Bueno, mientras no sea para nosotros. Entonces acá estamos viendo que igual que Gaza, ellos también no solamente compraban y vendían madera, sino que también vendían esclavos. O sea que el mismo pecado que los filisteos. O sea que era algo de moda que estaba en esa época. Entonces, y muchas veces, acá estamos viendo que Dios está en contra de la esclavitud. De este tipo de esclavitud, de vender a las personas, de llevarlo en cautivo, que pierdan su familia, que sean afligidos. Y después decimos, pero si en Deuteronomio, en Levítico, nos habla de la ley para los esclavos. Entonces Dios permite a los esclavos. No, 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 no. Dios lo que había hecho es que en ese tiempo había mucha esclavitud. Entonces lo que hacía era, puso una ley para regular la esclavitud, para que no se lo oprima, para que no se lo aflige, para que no se aprovechen, para que el esclavo tenga derecho. Pero no es que Dios estaba feliz con eso. ¿Se entiende? Lo mismo que cuando se aprueba el divorcio, Dios no es que dice, no, ahora divórciense todos. No, cuando veía la maldad del hombre, cuando veía la dureza del corazón, dice, y bueno, vamos a regular esto y se separan, pero se me quedan sin casar. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá estamos viendo que viene el juicio para Tiro, también por igual que Gaza, por vender a los edomitas, y nos dice que no se acordaron del pacto de hermanos. Este pacto era el pacto de David, que habían hecho con estos comercios y que lo seguía Salomón. Entonces,
Versículo número 10, prenderé fuego al muro de Tiro y consumirá su palacio. Entonces acá estamos viendo que va a ejecutar un juicio. Entonces acá el pueblo de Israel, bueno, amén, mientras no nos toque a nosotros, un poco estábamos todo bien con los fenicios porque traían mercaderes, todo. Pero bueno, gloria a Dios. Este profeta me gusta, la verdad que Amós es lindo. Fíjense el campesino, ¿eh? Bruto, tosco, ahí viene el profeta y me gusta, ¿eh? Esta es palabra esto es música para mis oídos, dirían. Versículo número 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, ahora le toca a Edom. Recuerden, los edomitas estaban en el sur pegadito a Judá, por lo que era el sur de Israel. Entonces ahí del otro lado estaba pegadito Edom. Acá cuando hablamos de Edom son hermanos. Edom es hijo de Abraham. ¿Se entiende? ¿Por qué? Abraham tiene 2 hijos. ¿Quiénes son estos hijos? Tiene a Ismael, por un lado, que de ahí salen los árabes, que no son de los hijos de la promesa, y tenemos por otro lado Isaac, que son los hijos de la promesa. Gloria a Dios. Después Isaac tiene a su hijo Jacob y tiene a su hijo Esaú. Entonces vemos que es de la descendencia de Abraham, por eso son hermanos, Jacob y Esaú son hermanos. Entonces tenemos a Jacob, que es Israel, acá tenemos el pueblo de Israel, y tenemos a Esaú, que son los edomitas, Edom. Entonces acá lo que nos está hablando es que este juicio va a ser para Edom. Por eso son las naciones vecinas que está ejecutando los juicios. Entonces decimos, ¿qué pasó con Edom? Si son hermanos, ¿qué es lo que pasa? Entonces acá nos dice en el versículo número 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Ya saben que está hablando lo mismo, por 3 pecados, por todos los pecados de Edom, y por el último que me agotó, voy a ejecutar los juicios. Y ahora dice el por qué. Porque persiguió a espada a su hermano. ¿Quién está hablando? Porque persigue a espada a Israel. Vemos que siempre hubo problema con Edom. Edom nunca se alió con Israel, nunca lo ayudó, siempre se burló cuando estaba en escarnio, cuando estaban perseguidos. Entonces lo que está diciendo es que Dios va a ejecutar un juicio. ¿Por qué? Porque siempre tuvo celos Edom de Israel. ¿Se entiende? Entonces Dios ve todo. Entonces dice, pero son hermanos. Y esto es lo que nos dice a nosotros también. Esto el Señor nos dice a nosotros que somos hermanos, pero no podemos estar como Edom, celosos, peleando con espada, haciendo escarnio. Entonces, fíjense que dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. ¿Qué significa esto? Los de Edom no tenían ese afecto de hermanos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con mis hermanos me puedo vivir peleando. No lo quiero ver más, y nos peleamos, y vos dijiste esto y nos peleamos. Ahora, le pasa algo a mi hermano y ahí va a aparecer el amor natural. No, con mi hermano no te metas. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde empieza a salir ese amor natural, que por ahí entre nosotros nos matamos todos los días, pero ese amor natural de que yo te defiendo y si en tus peores momentos yo estoy. Y esto es lo que está mostrando en Edom. Edom veía que Israel estaba siendo invadidos y ellos se burlaban. Es más, cuando eran atacados y eran desposeídos, ellos iban y tomaban los despojos y se burlaban de Israel. Esto es lo que estamos viendo, que no había ese amor natural entre hermanos. Edom e Israel eran hermanos y se vivían odiando como hermanos que se pelean. Y yo me acuerdo que también, yo tenía unos amigos que eran mellizos. Yo me llevaba bien con uno, el otro era medio asqueroso. Espero que no esté ahí ninguno de los dos. Pero era medio arrogante, medio soberbio, y el otro era buenito el otro. Pero entre los dos se odiaron toda la vida. Yo me acuerdo que los veía y se odiaban. Se odiaban, pero se peleaban, pero eran como no había ese amor natural. Eso es lo que veo, y eso es lo malo, eso es lo que no quiere Dios, que entre nosotros no haya amor natural. Entonces, yo me puedo llevar mal con algunos de ustedes. No, al hermano ahí, Juanito, ahí, la verdad que es un plomo, y la verdad que saca lo peor de mí, y la verdad que esto. Pero el día que Juanito me necesite, o que caiga, o que esté en aflicción, no me voy a burlar, no me voy a reír. Me tiene que salir el amor natural para ayudarlo, para tener misericordia. ¿Se entiende? No, aquel pastor que es así, me hizo toda y la está pagando. No, tiene que haber un amor natural. No me puedo reír en su desgracia.
Ahí estamos viendo que se pierde eso y es una persona con un corazón duro y Dios ejecuta los juicios. A ver, entonces, acá nos está diciendo que por el cuarto pecado de Edom, ¿por qué? Porque persiguió a espada a su hermano, ¿a quién? A Israel. Entonces acá, imagínense los de Israel. Amén, aleluya. El Señor nos ama tanto que como Edom nos hicieron mal, va a ejecutarlo porque nos ama mucho y porque somos princesos. Versículo número 11 nos está diciendo que persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre. En su furor, en su celo está diciendo. Es como decir, yo le tengo celo a mi hermano y siempre le robo, siempre le hago mal, siempre le deseo lo peor. Esa malicia había de parte de Edom para con Israel. Y Dios va a ejecutar los juicios por eso. Y a nosotros también. Muy bien, Julieta Guerra, espectacular, muy bien. Bueno, entonces estamos viendo que y perpetuamente han guardado rencor. ¿Qué nos dice? Nos dice que Edom siempre le tuvo celos a, ya se ven acordar desde el plato de guiso, ya desde la historia habrán dicho, esto que le robó la primogenitura a mi padre Jacob, no, mi padre Esaú. Y ya se vivían peleando desde chico y las naciones se siguieron peleando. Fíjense cómo, qué increíble esto. Entonces siempre tuvo celos, siempre tuvo envidia, siempre tuvo el furor y siempre se gozó cuando a Israel le iba mal. ¿Se entiende? Es más, se hacían cómplices con los demás, ¿para qué? Para que los ataquen y puedan besar la lona. Bueno, entonces, siempre fueron enemigos, siempre se burlaron, siempre cuando estuvo en desgracia, y de ellos estuvieron riéndose. Y a todo esto, también en este momento tendríamos que ir a otro libro, pero aunque es chiquito y es cortito, este sería el momento justo, pero no vamos a ir ahora. Abdías, que es un libro cortito, que es un libro chiquito, nos habla de el juicio más detallado. Este mismo juicio lo va a hablar de una manera más desplayada precisamente para Edom. Habla del juicio para Edom en todo lo que es Abdías. Otro libro que tardaríamos horas en encontrarlo, supongo. Pero bueno, lo digo así porque son libros son una hojita sola, son media hoja y cuesta a veces encontrarlos. Bueno, versículo número 13. Prenderé fuego en Temán. Bueno, prenderé fuego. Fuego, fuego, fuego. No pidan fuego. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Versículo número 13. Así ha dicho Jehová. Y acá viene otro juicio. Entonces, hasta acá podríamos decir, Israel está muy feliz. Juicio para Siria, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Juicio para los filisteos, amén, aleluya, gloria a Dios. Juicio para Tiro, y bueno, comerciamos, pero bueno, amén, gloria a Dios. Juicio para Edom, sí, porque se burlan, gloria a Dios, qué Dios tan de amor que tenemos. Encima estamos siendo prosperados, encima Jeroboam nos hace llevar a grandes riquezas, qué lindo, que este es el pueblo de Dios, victorioso. Así está muy contento el pueblo. Versículo número 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, acá aparecen los amonitas. Los amonitas estaban ahí pegaditos a Edom. Amón eran los hijos ya son de Lot. Acá ya son más lejanos, no es tan cercano como Edom. Edom eran hermanos de sangre, hermanos, Edom e Israel. Ya vemos que Lot era el sobrino de Abraham. Y Lot tiene hijos con sus hijas. Del incesto salen los moabitas y los amonitas. Entonces acá estamos viendo que siempre habla del pecado sexual, de la degeneración. Entonces acá le va a dar un juicio a Amón. Por 4 pecados no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encinta. Bueno, acá estamos viendo de que con el afán de extender sus tierras, sus dominios, cometieron todo tipo de asesinatos. ¿Se entiende? La maldad de ellos para expandir su territorio. Entonces el Señor le dice, por esto voy a ejecutar los juicios. Bueno, versículo número 14. Encenderé fuego en el muro de Rabá. Fíjense que encenderé fuego, nuevamente juicio. Entonces, muy bien ahí Lou Martínez. Bueno, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso. Versículo número 15. Y su rey irá en cautiverio y
él y todos sus príncipes, así dice Jehová. Bueno, acá estamos viendo que está diciendo el juicio, cómo van a terminar. Le está diciendo que va a prender fuego los muros. Recuerden que los muros representaban las fortalezas de ellos. Sin el muro estaban muertos, estaban invadidos. Entonces consumirá los palacios, el estruendo por ser avaros, de expandir sus territorios y ser asesinos. Nos dice, y su rey irá en cautiverio. Van a tomar al rey, que esto era lo más humillante para una nación. Por eso Saúl se terminó suicidando, se terminó matando, porque que capturen el rey era de lo peor. Bueno, entonces, y acá, fíjense que va a aparecer algo. Acá nos dice en el capítulo número 2, vamos a ver un principio que también se desprende, que ahí lo vamos a tratar de corregir, y vamos a ver lo que tiene que ver con el quemar las cenizas en los muertos. Los religiosos, muchos pelean y dicen, no se deben quemar, no se deben quemar la ceniza de los muertos, deben enterrarse, porque del polvo eres y al polvo volverás, entonces hay que enterrarlo. Entonces, si vos te morís y te queman, es pecado, o algo, no sé qué me imaginan. Pero van a sacar un versículo de acá, capítulo número 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, ahora estamos yendo a Moab, toda esta región ahí son todas las regiones vecinas de Israel. Moab es el otro hermano de los hijos de Lot, del incesto. Nos dice, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Fíjense, Rosmira Rodríguez, ¿cómo andás? Qué lindo verte, hermana, gracias por estar ahí, de Colombia, qué lindo que yo sé que aunque no te conectás, sé que estás siempre, aunque no te conectás en vivo, sé que siempre estás conectada. Así que bueno, gracias, saludos a tu iglesia, a tu pastor, y gracias por estar ahí. Fíjense que acá está diciendo, porque quemó los huesos del rey de Edom. Ahí está, no se pueden quemar. Acá el Señor está ejecutando un juicio porque quemó los huesos del rey de Edom. Fíjense que si tomamos este versículo solo, imagínense cómo podemos retorcer los versículos. Fíjense, hagan de cuenta que, hermanos queridos, vamos a ir a Génesis y nos dice, porque del polvo eres y al polvo volverás. El Señor nos dice que cuando morimos tenemos que ir a la tierra y ser polvo. Ahora, acompáñenme, hermanos queridos, Amós, capítulo 2. Así ha dicho Jehová, dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Acá está, Dios está ejecutando un juicio a Moab porque quemó los huesos del rey, porque no se debe quemar. No se debe exhumerar los huesos porque es pecado contra Dios. No, si lo tomamos así, el versículo solo, aislado, y decimos, y bueno, puede ser, hasta tiene razón, Dios está ejecutando un juicio porque quema los huesos. No, muchachos, si nos vamos desde el capítulo número 1, del versículo 3, hay un juicio para Damasco por la maldad de su corazón. Estamos viendo un juicio en los filisteos por la crueldad de que vendían a los esclavos. Hay un juicio para Tiro por la maldad que había en el corazón, a los edomitas por el celo, el odio que había en su corazón, a Amós también porque eran sanguinarios, porque eran crueles, y a Moab no lo va a castigar porque quemó un hueso de muerto porque sí. No, lo que significa es que estos hombres tomaron en cautivo al rey de Edom y nos dice que lo quemaron, pero este quemar significa que ellos tenían odio. Es como decir que sus acciones llegaban al límite. Vieron que muchas veces decimos, un hombre violó a una niña, no solamente la violó, sino que la quemó, que la descuartizó, le cortó las piernas, se filmó, hizo todo. Decimos, ya se está pasando de la raya. No decimos, bueno, violala, no decimos eso, pero ¿por qué llegar a tantos extremos? ¿Por qué hacer todas esas cosas? Y esto es lo que estamos viendo, la maldad en estos hombres de Moab, que quemaron al rey, representa la crueldad de estos hombres. Cómo no tenían ley, cómo eran sanguinarios, cómo tenían odio, cómo se ensañaban con el mal, cuando son malditos por naturaleza. Y ahí vemos la maldad del hombre. ¿Por qué es necesario? ¿Era necesario hacer eso? No, pero la maldad te lleva a hacer cosas más. Entonces, esto es lo que está juzgando Dios, no el quemar los huesos. Entonces, esto no es una doctrina para decir que no podemos morir. ¿Por qué? Hagan de cuenta que yo me muero hoy en santidad. Hice todo el esfuerzo, llegué, tengo salvación, todo. Ahora, mis familiares que no conocen a Dios me queman de muerto y me quemaron. ¿Qué pasó? ¿Perdí la salvación? No tiene nada que ver, no tiene sentido común eso. Entonces, no tengan miedo con estas cosas porque son cosas religiosas. Bueno,
Quemó los huesos del rey hasta calcinarlos. Fíjense que está hablando que los calcinó, está hablando del odio. Entonces, esto no es un pecado, esto no es un principio de Dios, esto no es un principio fúnebre, no es un principio de Dios para no quemar los muertos. ¿Se entiende? Entonces, no tengan miedo si los queman, si ya después del otro lado ya no hay nada, ya no hay nada. Entonces, acá vemos que no son solamente... Sí, pero no hay mucho fundamento bíblico para decir eso. Entonces no tengan ese peso, esa carga. Después de muerto ya está. El problema es en vida, que es lo que hacemos. Por eso tampoco es necesario para los hijos de Dios ir al cementerio. Hay personas que cuando muere un familiar están todos los días llevándole flores y acá estoy y estuve con mamá y que no, ya no está más. No hace falta ir a un cementerio. Si quieren ir, vayan, buena cuestión, pero no está más, no hay nadie ahí. No hay nada. Entonces, claro, ese es un tema, los que mueren calcinados en un accidente es parte de un accidente, algo, pero no pasa nada, el tema es cómo vivimos, si vivimos en santidad y tenemos temor de Dios. Bueno, entonces acá estamos viendo que el Señor no está juzgando solamente a Israel, decir, bueno, el Señor ejecuta los juicios de Israel porque es su pueblo, no, está ejecutando la maldad del ser humano, el hombre, la maldad, esto es lo que está ejecutando, no si guardaron la ley, si fueron a la iglesia, si esto o lo otro, el Señor ejecuta los juicios igual. A los presidentes, a los gobernantes, al kiosquero, al almacenero, a todos los hombres, el Señor ejecuta los juicios, para que entendamos. Bueno, exactamente, la ceniza es lo mismo que el polvo. Sí, no tengan miedo de esas cosas, no tengan cuidado. Entonces, el juicio va a ser: prenderé fuego en Moab, nuevamente fuego, juicio, y consumirá los palacios de Keriot, morirá Moab con su tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Entonces acá está diciendo que va a prender fuego todo el Señor y luego nos dice en el versículo número 3, nos dice, y quitaré el juez de en medio de él. Fíjense qué lindo, fíjense que nosotros decimos, por ejemplo, acá en Argentina, es algo increíble, por ejemplo, en la pandemia, la cuarentena, la medida de cuarentena que se tomó en Argentina fue extrema, una de las más extremas del mundo. Tuvimos como 3 años, creo, de encerrados. Por eso quedé tan gordo, por culpa del gobierno. Bueno, en ese tiempo, las personas comunes y corrientes, trabajadoras de bien, que se estaban muriendo de hambre y que querían ganar el pan, y salían a las calles, los metían presos. Se llenaron las comisarías en los tiempos de pandemia, de cuarentena. Metían preso a las personas que estaban en una parada de colectivo, sin hacer nada, personas de bien. Ahora, los presos, que eran asesinos, violadores, de lo peor, los sacaban de la cárcel para cuidarlos de que no se contagien en las cárceles. Qué buenos que son. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La maldad pura del hombre. Estamos viendo la crueldad, la corrupción del hombre. Entonces, lo que está haciendo el Señor está diciendo, yo quitaré a los jueces. Y así son los jueces en Argentina, que seguramente en todas partes son iguales, donde no hay justicia, donde los ladrones roban y a los 2 minutos ya están libres. Pero es así acá, ¿eh? Y los jueces sacan preso a los políticos corruptos, meten preso a una persona por robar una gallina y las personas que... Entonces el Señor sabe esta crueldad de estos jueces corruptos, impíos. Entonces el Señor está diciendo, yo quitaré a los jueces de en medio de él, por inútiles. Yo voy a hacer justicia, dice el Señor, no estos inútiles que están ahí. Entonces, en Argentina, yo hablo por Argentina porque conozco un poco más de cerca esto, el Señor va a decir, yo voy a sacar a estos jueces y yo voy a juzgar a este pueblo. ¿Se entiende? Acá es todo viva la fiesta. Entonces acá es todo, los políticos todos roban, son todos corruptos, hacemos de todo, violadores matan, salen libres, a las personas de trabajadoras les suben los impuestos, les roban, al vago le dan de trabajar todo, y los jueces felices de la vida. Pero el Señor está diciendo, ya, a la cuarta, Argentina, a la cuarta, voy a sacar a los jueces y yo voy a juzgarles, dice el Señor. Así le dice a la Argentina. Bueno, de la misma manera le está diciendo a Moab. Por eso estamos viendo el mismo carácter de Dios. Entonces acá está diciendo, quitaré al juez de en medio de él y mataré a él, a todos sus príncipes, dice Jehová. El Señor va a ejecutar los juicios a los presidentes, a los gobernantes, a los jueces, a todos. Y acá estamos hablando de los impíos, ¿eh?
Acá estamos hablando de crueldad del hombre, de maldad. No estamos diciendo, pero ¿por qué el Señor va a ejecutar los juicios? Presidente de la nación, porque no alabaste a mi nombre, porque no oraste, porque no ayunaste. No, no le está diciendo por cosas religiosas. El Señor va a ejecutar la maldad del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos los tienen grabados en su corazón. Los tienen guardados. Entonces no le hace falta una Biblia, no le hace falta ir a una iglesia para saber que eso está mal. Entonces, eso es lo que Dios va a ejecutar los juicios. Por eso está hablando de las naciones vecinas. Entonces, esto es una tranquilidad para nosotros que por más que en nuestros países todo sea horrible lo que está pasando, Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, versículo número 4. Y ahí decimos, fíjense que el pueblo, imagínense, si por ahí cuando Amós se pone a profetizar, habían 10 personas, ahora ya había un estadio lleno de el pueblo de Israel. Ya está lleno. Entonces, imagínense, juicio a Damasco, amén. Juicio a los filisteos, gloria a Dios. A Tiro, amén. Juicios a Edom, aleluya. Juicios para Amón, amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira el que esté soldado y dígale, los juicios para Amón se llegará, amén. Lo repiten, hay muy felices todos, lo estamos viendo, a todos los evangelocos de la época. Juicios para Moab, también, que este es el Dios que amamos. Entonces, versículo número 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. Y acá ya, se está acercando, porque todos los juicios eran para las naciones impías. Ahora Judá. Pero, imagínense, el pueblo de Israel vivimos siempre peleándonos con Judá. La verdad la tenemos nosotros, no Judá, ellos son los malos. Entonces me gusta, porque Dios nos ama, somos princesitos. Entonces, juicio a Judá, esto me gusta. ¿Qué profeta? Ojalá todos fuesen como Amós. Entonces, acá nos está diciendo, así ha hecho por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Y fíjense la diferencia que dice, porque menospreciaron la ley de Jehová. Ahí está la diferencia. Ellos tenían la ley, ellos tenían los mandamientos, ellos tenían la disciplina y la dirección de Dios. Y no las quisieron obedecer. Y está hablando de Judá. Y acá podríamos decir, pero si recién vimos que en el sur está todo bárbaro, ¿por qué Dios va a ejecutar un juicio a Judá? Es más, Usía extendió los territorios, creció. La verdad que no, Judá no puede ser. Se habrá equivocado en algo este Amós. No sé por qué. Yo fui a Judá la semana pasada y es todo color de rosas. Hay alimento, hay riquezas, el sol sale todos los días, qué bonito. ¿Por qué va a ejecutar un juicio? Si están prosperados y tienen un rey bueno. Dios va a ejecutar el juicio, está diciendo. Entonces, que te vayan en la vida color de rosas, que en la vida vos digas, tengo trabajo, prosperé, compré un auto nuevo, me compré mi casa, la economía se estabilizó, el dólar está bien, estoy invirtiendo, estoy siendo una persona exitosa, qué lindo. Bueno, eso no significa que Dios esté con vos. Y este es el efecto. Entonces, Dios va a ejecutar un juicio. Y ante las cosas, y acá ya el hombre dice, no, acá ya hay algo que no me cierra. Judá es el pueblo de Dios, no puede ser juzgado por Dios, porque Dios ama a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Los princesos nacimos para ser cuidados por Dios. Entonces, todo lo que nos salga mal, el Señor nos va a corregir todo para que salga bien. Y acá Amós está diciendo que porque menospreciaron la ley de Jehová. Y esto es lo que está diciendo a la iglesia evangélica y a las iglesias y al sistema religioso. Has menospreciado la palabra. A tal punto que no sabes ni dónde está Amós en la Biblia. Entonces, eso es lo que vemos. Analfabetismo bíblico. Por ejemplo, tomemos cualquier secta famosa, la de Yesenia Ten, su iglesia, que no sé ni quién es ni nadie, pero hagamos cuenta que escuchamos. Nadie conoce la Biblia. Nadie sabe ni quién es Amós. Nadie leyó ni Primera de Reyes, ni Segunda de Reyes, ni Deuteronomio, ni nada. Nosotros no somos unos locos fanáticos, ni tampoco somos unos eruditos. Somos hijos de Dios que queremos conocer a Dios su palabra. Nada más. Y este es un requisito mínimo, conocer a Dios para ser salvo. Entonces, yo no puedo llevar 40 años en Cristo y no conocer su palabra de Dios. Eso demuestra que soy un impío, un hijo de Satanás. Entonces, acá estamos viendo cómo le está diciendo que porque han menospreciado la palabra de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces, este pueblo
no guardaron las ordenanzas, no guardaron los mandamientos, no guardaron nada. Entonces acá le está diciendo de que va a haber un juicio. Entonces, acá estamos viendo por desobediente y porque tenían la ley y no la guardaron. Versículo número 5. Prenderé por tanto fuego en Judá. Epa, pero igual me gusta porque son nuestros enemigos, Judá. Son todos herejes menos yo. Son todos herejes menos yo. Así estaría el pueblo de Israel. Y así estamos nosotros. Son todos impíos menos yo. Yo tengo solamente sana doctrina. Impío, prostituta, ramera, hijo de Satanás, hereje. Y así andamos por la vida pensando que Dios va a ejecutar los juicios a todos menos a nosotros. Así estaba seguramente, esto lo digo yo, así seguramente estaba Israel. Porque hasta el momento lo están escuchando atentamente y muy felices. Entonces acá está diciendo, prenderé por tanto fuego en Judá. Esto, ¿quién va a ser el autor de esto? Nabucodonosor. Esto viene después del cautiverio en Israel. Entonces, acá estamos viendo de que va a haber un juicio para Judá. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y ahí vamos a ver la parte crítica, la que Jeremías llora y clama, y ay, cuando entremos a esos libros, nos vamos a gozar tanto, mis hermanos queridos, ya vamos a ver cómo cae, qué lindo, ojalá que el Señor nos ponga más de esto, de apasionarnos por la historia, de meternos, de vivirla, de ver los mensajes ocultos, de ver el carácter de Dios, la maldad del hombre. Qué lindo, porque es hermoso todo esto. Bueno, ¿qué pasa? Acá le está diciendo que Judá tenía la ley y que los demás pueblos, pero fíjense que Dios no le dice a los pueblos paganos, ustedes que no guardaron los mandamientos, la ley, no les está diciendo nada de eso a ninguno. Le está diciendo al pueblo de Judá, que ellos sí tenían la ley. Entonces Nabucodonosor era el que va a destruir y hacer todo lo que estaba profetizado ya. Entonces el pueblo de Israel ya estaba, amén, aleluya, estaba hablando en lengua, abrazándose, que los impíos de Judá se estaba acercando, pero no importa, a mí no me va a pasar nunca nada. Versículo número 6, y acá ya se complicó. Porque hasta el momento hasta parecería un profeta de la prosperidad. Porque si viene un profeta y te dice, es el que te hizo mal, Dios lo va a poner en su lugar. Aquella persona que te traicionó, el Señor va a hacer que caiga fuego sobre esa persona. Ese pastor que te maltrató, el Señor me dice que lo va a dejar en la miseria. Y sería hermoso que andemos así por la vida. Señor, que descienda fuego del cielo a todos los que no queremos. Y muchos religiosos andan así. Entonces van pasando, esa persona me dijo que yo era un impío. Señor, que descienda fuego. Y andan así por la vida pensando de que va a caer fuego sobre las personas porque Dios está con nosotros. Como me dijo un delirante, un vecino que también es cristiano. Tenía un problema con una casa, se querían pelear a las piñas con los dueños y no sé qué le había pasado. Y dice que esta persona vino a pegarle y como que no podía llegar a él y se desmayaba por la presencia que tenía. Claro, y estas personas se creen de que les cae fuego, juicio a todos, a juicios para todos menos para mí. Entonces no caigamos así. Cuando nosotros tenemos que decir todo lo contrario, Señor, no ejecutes los juicios, porque si cae él, voy a caer yo. Entonces, si yo estoy diciendo, acá hay un pecador, acá hay una persona que es pecadora, Señor, trata con él. No, porque Señor, tené misericordia porque cae él y voy a caer yo, porque no soy muy diferente. Así tenemos que andar por la vida. Entonces, ahí estamos en el juicio en Judá. Se acercó. Versículo número 6. Y acá, y recuerden que en el versículo número 2 nos dice que rugirá desde Sión. Jehová está rugiendo. Es una profecía rugiendo de furia, con una presencia. Versículo número 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel. No. Estarás hablando de Israel, no. Entonces acá ya se quedan todos callados. Nosotros, a ver, yo creo que son todas las profecías verdaderas, excepto esta. Porque el Señor, la palabra te dice, toma lo bueno. Y como dice la palabra, que retengas lo bueno y desecha lo malo. Esto es lo que dicen muchos. Entonces, yo donde iba a predicar, como a nadie le gustaba, tú decías, no, retén lo bueno y desecha lo malo. Claro, desechaban todo. Como no le hablaba profecías bonitas, y todos decían lo mismo. Y muchos se consuelan con esto. Tomo lo bueno y desecho lo malo. Entonces, estas personas podrían decir, bueno, tomo lo bueno, todos los juicios a las naciones impías, pero esto lo desecho. Así están las iglesias tan felicesmente caminando.
tan felizmente. Fíjense lo que dije, pero bueno, me estoy metido con esto. Versículo número 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, ahí suena el cham, tendría que tener el efecto de sonido, cham, 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 y por el cuarto no revocaré su castigo. Y acá vamos a ver, pero ¿por qué? Y acá podríamos decir como Absalón, pero si hay pecado en mí, mátenme. No sé si hay pecado, no sé qué estaré pecando si soy santo por donde me mire, no sé, la verdad que no entiendo. Entonces le dice, el Señor te dice, por si no lo sabes, le dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Qué estamos viendo? Acá estamos viendo, está mostrando el carácter del pueblo de Israel. Recuerden que Israel eran los más desordenados, los más religiosos, los más horribles, en el sentido de estar lejos de Dios. Vendían por dinero al justo. ¿Qué significa esto? Que eran corruptos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la Argentina? Venden al justo. Hoy en día en Argentina al trabajador, al que trabaja en blanco, el que trabaja honradamente, al justo se lo oprime. Se le saca el dinero y se le da al pobre, al injusto, al que no trabaja, al vago, al perezoso, al que no quiere hacer nada. Entonces acá estamos viendo que estaban haciendo lo mismo. Al justo lo oprimían, al hombre de trabajo, al hombre de bien. Entonces, ellos vendían por dinero al justo y al pobre también lo vendían por un par de zapatos. Significa que la corrupción llevaba que por nada te vendían. Y hoy en día pasa eso en Argentina. Yo hablo por Argentina. Cada uno sacará sus conclusiones. Hoy en día al anciano, a los jubilados que trabajaron toda su vida para pagar una jubilación, a ellos los venden por un par de zapatos. El objetivo de esta pandemia era de que mueran todos los ancianos, de que mueran todos los viejos. Entonces, acá estamos viendo de que los están desamparados. Entonces, esto es lo que hacían ellos. Al justo, al de trabajo, los oprimían porque eran corruptos el pueblo de Israel. Versículo número 7. Acá está dando todas las causas de por qué va a ejecutar los juicios, que ya estaba pronto a venir. Entonces, ¿se entiende cómo Dios le está hablando a Israel antes del cautiverio? Por eso lo lindo de venir a Amós, antes de ir al cautiverio en Reyes. Dios le está avisando con un enfoque. Nos mostró con Jonás cómo otros pueblos se arrepienten y estos no. La misericordia, la paciencia de Dios que insiste de una manera incansable. Versículo número 7. Pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Fíjense qué es lo que estamos viendo. Pisotearon la cabeza a los desvalidos. ¿Quiénes eran los desvalidos? Y bueno, en la época eran ancianas, eran viudas, eran huérfanos, personas necesitadas, esclavos, los extranjeros. Por eso el Señor había hecho leyes para los extranjeros. Por eso, ¿se acuerdan de que Ruth, la moabita, solamente podía recoger las espigas que quedaban en el suelo? Habían leyes que protegían, pero estos hombres eran impíos y los maltrataban. Les pisaban las cabezas al desvalido. Al que menos tenía, más los oprimían. Y fíjense si no son los gobiernos de hoy en día. Hoy en día, los gobiernos, al que menos tiene, más los oprimen. Fíjense en el sistema religioso, al que menos tiene, más le piden. Los pastores falsos, a las ancianas que no tienen dinero, no tienen para comer, le dicen, tenés que ofrendar y tenés que diezmar como la viuda, que dio hasta el último centavo y Dios la bendijo. Falso. En el sistema religioso vemos lo mismo, oprimen al pobre, oprimen al débil. Hijos de Satanás. Entonces, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotearon en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Fíjense que los humildes, las personas pobres, humildes, acá estamos viendo que los llevaban por mal camino, tanta idolatría, tanta apostasía. Entonces estamos viendo que estaban haciendo todo mal estos hombres, pero ellos estaban prosperando, estaban bien. No somos nosotros. Le estará hablando a otro pueblo. Y nos dice, y el hijo de su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Bueno, acá está mostrando de la inmoralidad sexual. Entonces acá está diciendo que el hijo y el padre se acuestan con la misma mujer. Entonces no nos habla mucho, pero pueden haber varias situaciones. Puede ser que, así como en el libro de Primera de Corintios que dice, no, acá hay uno
que el hijo anda con la mujer de su padrastro o algo así, con su madrastra. Podía ser algo como decir, bueno, el hijo está saliendo con la mujer de su padre, o también puede ser que se prostituían, puede ser que había prostitución, entonces el padre tenía relaciones sexuales con una mujer y después el hijo también tenía relaciones sexuales con la misma mujer. Entonces podían ser muchos los escenarios, o podían ser que adoraban cultos con las sacerdotisas paganas, que era para adorar tenían que tener relaciones sexuales en árboles frondosos y todas esas cosas. Entonces pueden ser muchas variantes, pero habla de la inmoralidad sexual. Entonces ya estamos viendo de que el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo templo. Entonces, lo que estamos viendo, ¿qué están haciendo? Roban, son corruptos, no dejan vivir al pobre, los hostigan, los oprimen, hay inmoralidad sexual. Fíjense que son padres inmorales, y esto es lo que vemos hoy en día. Por ejemplo, yo veo padres o madres inmorales. Por ejemplo, yo vi una vuelta a un hombre que decía, yo a mi hijo le dije, fumá marihuana, porque es mejor que fume acá delante mío y conmigo que fume por ahí. Claro, ¿qué clase de padres son? Entonces estamos viendo personas inmorales, donde ya hay familias que son totalmente destruidas, corruptas. Versículo número 8. Sobre ropas empeñadas se acuestan, dice, se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Bueno, fíjense que acá nos dice que ropas empeñadas. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel acá nos está dando una visión de cómo vivían. Porque siempre en el libro de Reyes veíamos que volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, venían los pueblos enemigos, entonces habían altares de incienso, y solamente estábamos viendo eso, pero acá nos muestra más cómo vivían. Acá ya nos está mostrando un escenario más grande, una visión más grande y clara de cómo vivía el pueblo de Israel. Mucha religión pagana y así vivían. Oprimían al pueblo, a las viudas, a los pobres, inmoralidad sexual. Y ahora estamos viendo que acá nos sale sobre las ropas de las ropas empeñadas. ¿Qué significa? Las ropas empeñadas significa el manto. En esa época se utilizaban mucho los mantos. ¿Por qué? Porque por ahí personas utilizaban el manto, todos tenían su manto, y por ahí de día hacía calor, pero a la noche hacía un frío terrible. Entonces las personas que por ahí iban caminando, que tenían que ir caminando de un lado al otro, y por ahí los agarraba la noche y tenían que dormir en cualquier lado. Entonces ellos con el manto se tapaban y con eso estaban cubiertos y dormían. Entonces el manto era muy valioso, muy valioso. Era algo costoso y era muy de vida o muerte. Sin el manto a la noche te morías congelado. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo que el manto era algo muy valioso. El manto era algo muy valioso que por momentos cuando una persona estaba desesperada por dinero, te decía, te dejo el manto, como decir, te dejo mi reloj o esas cosas. Pero habían leyes civiles que decían que si te daban el manto, era tuyo hasta que lo pague. Pero a la noche se lo tenías que devolver. Una cuestión de amor, de misericordia, decir, a la noche, esto era una ley. Entonces tenían que guardarse con el manto y dárselo y al otro día te lo daban de nuevo hasta que te lo paguen. Esta era la ley. Pero acá nos está diciendo que este manto, que era importante, nos dice, todo sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Entonces lo que nos está mostrando es que ellos guardaban y acumulaban sus mantos, eran avaros. En simples palabras nos muestra la avaricia. La avaricia de que no había misericordia, como decir, yo soy usurero, mi hermanito querido, te saco un préstamo, te voy a cobrar el triple, y si no lo podés pagar, te voy a cobrar con intereses el mes que viene. Bueno, así estaríamos entre hermanos, imagínense, queriendo sacar tajadas del otro. Y esto es lo que hacían, así vivían. Entonces, versículo número, también nos dice que el vino de los multados beben en la casa de sus dioses, dioses con minúscula. Entonces acá estamos viendo que bebían, eran borrachos, eran personas avaras. Entonces nos está mostrando un montón de cosas de cómo vivía este pueblo. Versículo número 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, y acá, hasta que termine, vamos a llegar hasta el capítulo número 3. Lo que va a empezar a hablar ahora el Señor muestra alguno de sus pecados, por qué va a ejecutar los juicios, que Dios no dará por inocente al culpable. Todo estos capítulos va a ser de juicio. Nos va a desplayar más y nos va a mostrar más la realidad de Israel del norte. Por eso está bueno este libro.
Y ahora va a empezar a decirle todo lo que hizo Jehová por ellos y cómo se comportaron, qué es lo que hicieron, ¿se entiende? Entonces, fíjense qué dice. Yo descubrí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Bueno, acá lo primero que está diciendo, está hablando de los amorreos. Le está diciendo, pueblo de Israel, yo a ustedes cuando llegaron acá estaban muertos de miedo, porque el amorreo eran gigantes. Los gigantes entonces estaban en una región alta, eran soberbios, eran guerreros poderosos, fuertes, y ellos cuando ellos decían, ay no, nos van a comer como langosta, no somos nada. Estos son los amorreos. Entonces el Señor le decía, yo a ustedes que eran como gusanos, como cucarachas, los hice enfrentar a los amorreos. Y les está diciendo que las alturas eran como los cedros, como los árboles, altos, gigantes, está poniendo un ejemplo. Y fuertes, está diciendo el Señor. Y yo los destruí desde arriba hasta abajo. Entonces lo que está mostrando, ustedes se comportan así cuando yo hice esto por ustedes. Entonces, le está diciendo, ustedes no eran nada y yo hice todo esto. Esto está en Deuteronomio capítulo 3, versículo 8 al 11. Versículo número 10. Y a vosotros os hice huir de la tierra de Egipto. Le está diciendo, ustedes me pagan así cuando yo los saqué de la tierra del faraón. Y os conjuré por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. Entonces, lo que estamos viendo es que Él está mostrando lo fiel que es Dios y de dónde lo sacó. Y esto es lo que nos dice a nosotros. ¿Te acordás de dónde te saqué? ¿Te acordás cuando te saqué del mundo? Que estabas sumergido en la droga, que estabas en la prostitución, que estabas en el adulterio, que estabas en la brujería. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 8, Lou, del 8 al 11. Entonces, si también en Josué está cuando toman la tierra prometida, que el que principalmente que toma esta parte de la tierra es Caleb. Caleb toma toda esta parte, que empieza a conquistar todo lo que es Hebrón y todas estas regiones, y y él mata a los gigantes, era un guapo, un valiente terrible. Pero todo porque estaba Dios detrás de ellos. Entonces, el Señor le está diciendo, ¿te acordás que te saqué del mundo? ¿Te acordás que esos enemigos que tenías, que estabas con un cáncer fulminante, que estabas en un estado de muerte, que ibas a ir preso y yo te salvé de esto? Esto le está diciendo a nosotros. La misma manera. ¿Te comportás así cuando yo hice todo esto por vos? Te dice el Señor. Versículo número 11. Levanté de vuestros hijos para profetas. Fíjense que dice, no los largué al mundo, caminen como quieran, adivinen, fíjense, no. Les puse profetas. Cuando los amorreos, cuando Moab, Amón, no tenían profetas. No sabían para dónde ir. No tenían un rumbo, no sabían nada. Tenían dioses paganos, lo más cercano. Entonces el Señor le está diciendo a ustedes, les puse profetas, y a nosotros el Señor nos dice, le puse maestros de la palabra, les puse pastores, les di una Biblia, les di una guía, no estamos así desnudos en el mundo que no sabemos hacia dónde ir. O será por acá, será por allá, no está escrito, solo hay que ir a la palabra, con un corazón contrito y humillado, obviamente. Entonces le está diciendo, les puse profetas, les puse hombres de Dios, es más, acá tienen uno, como dice el negro ese del meme que hace así, bueno, así le está diciendo, es más, acá tienen a Amós, que les está hablando. Fíjense la misericordia. Entonces, levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Los nazareos están en Números capítulo 6. Los nazareos eran personas que se apartaban para servir a Dios, para estar consagrados, no podían beber vino, no podían beber sidra, no podían tocar muertos, no podían cortar su cabello. Si pecaban, se tenían que raer su cabeza, el pelo, hasta que vuelva a crecer. El pelo largo representaba una persona especial, una persona diferente, una persona que amaba a Dios. Esto es lo que representaba el pelo largo. Entonces, lo que está diciendo el Señor, entre ustedes levanté hombres de Dios, hombres que se dedican a estudiar, hombres. ¿Se entiende? Así le está diciendo, no los dejé solos en el desierto. Y así también nos dice a nosotros el Señor. El Señor te dice, yo levanto varones de Dios, pastores de Dios, personas que cuando vos estás durmiendo están estudiando, que cuando vos estás trabajando, ellos están clamando a Dios, que ellos están buscando la verdad, que ellos están buscando agradar a Dios. Esto es lo que te dice el Señor. Está bien que estamos en un porcentaje muy alto de apostasía, pero el Señor siempre envió a su pueblo hombres de Dios.
Entonces, no tenemos excusa. No, Señor, yo pequé porque no sabía que la Biblia decía eso, yo pequé porque... No, el Señor te mandó iglesias, pastores, maestros. No tenemos excusa. Entonces, habían jóvenes nazareos, para que fuesen nazareos. No está escrito así, dice Jehová del Dios de Israel. Esto está en número 6, el tema de los nazareos. Y también está el estudio de Levítico. Estaba hermoso. Cuando lo quieran estudiar, ahí está la carpeta de Levítico. Están todos los sacrificios, todo, ya lo estudiamos ese libro. Versículo número 12. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hicieron estos delirantes? Está diciendo que fueron piedra de tropiezo ustedes. El Señor está diciendo, yo levanté nazareos, que no deben beber vino, que no deben tocar muertos. Y ustedes vení, vamos a tomar vino, ¿qué importa Jehová? Eran estorbo. ¿Y somos estorbo nosotros en el caminar de los creyentes? Vení, vamos a comer, vamos a tomar, vamos a fumar, y así somos cristianos y te llevan por el mal camino. Siendo cristianos estamos hablando. Bueno, esto es lo que hacía este pueblo de Israel. A los nazareos los invitaban a tomar vino. Los hacían tropezar, eran piedra de tropiezo este pueblo de Israel. Entonces le dice, mas vosotros diste de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Fíjense que a los nazareos los quieren corromper dándole tomar vino para que estén lejos de Dios, y a los profetas los hacen callar. Venían hombres de Dios y lo hacían callar, no profetices, no te queremos escuchar. Hoy en día, fíjense si no pasa lo mismo. Hoy estaba hablando con Emilia, de que muchas veces predicamos y la gran mayoría no te quiere escuchar. Lo mismo, pero eso sí se hacen llamar pueblo de Dios, ¿eh? Van a la iglesia, oran, ayunan, hablan en lengua, hablan en chino, todo lo que quieran, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces estamos viendo lo mismo, el pueblo de Israel. Entonces fíjense que si estamos iguales que esto, quédense tranquilos que se viene un juicio. Entonces, o ya estamos en el medio de juicio, por ahí ni nos enteramos, ¿eh? Por ahí se estás pasando una situación crítica, una miseria, una situación económica, una enfermedad, algo, y por ahí es un juicio de Dios, y nosotros pensando de que los juicios son para el vecino, no para mí. Bueno, entonces, a los profetas los hacían callar, eran un estorbo. Versículo número 13, pues, he aquí, yo os apartaré de vuestro lugar. ¿Qué está hablando? Acá le está diciendo, a ustedes los van a agarrar los asirios. No, esto no puede pasar nunca. Espera un poquitito, ya estamos en el mismo tiempo, ya estamos en la víspera del cautiverio. Entonces Dios ya le advirtió, y es más, le dijo, por el tercer pecado al cuarto, tenían tiempo de arrepentirse. Por eso estamos viendo cómo Jonás fue a ejecutar un juicio, a llevar la palabra de un juicio a Nínive, y Nínive se arrepintió. Por eso la luz que tenemos de que ahora le está pasando lo mismo a Israel, y vemos que no va a haber ningún cambio en su conducta. Entonces, lo que le está diciendo es que, pues, yo os apartaré de vuestro lugar, de vuestra región, todas las tribus del norte, las 10 tribus, nos dice, como aprieta el carro lleno de gavillas. ¿Qué está diciendo? Un carro lleno de gavillas era un carro lleno de los cereales. Hagan de cuenta que estaban atados, o sea que un carro cargado. Entonces, lo que está diciendo es que los va a apretar como un carro lleno, como que los va a pisar, los va a triturar, está diciendo, como el peso de un carro lleno. Hagan de cuenta, como diciendo, te va a pasar un tren por encima, le está diciendo, para que entiendan. Esto es lo que es lo simbólico. Entonces, versículo número 14. Y el ligero no podrá huir. Acá está hablando, ya está anunciando lo que es el cautiverio cuando vengan los asirios a tomar Israel, a tomar Samaria, y van a desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, lo que le está diciendo, lo que les está advirtiendo, el ligero no podrá huir. ¿Qué es lo que está diciendo? El que corre, el que vuela, no va a poder huir. Es como decirle que diga, yo tengo dinero en el banco, yo tengo muchos recursos, yo soy fuerte, soy poderoso. Tus armas humanas no sirven de nada, está diciendo el Señor. Entonces, el ligero, cuando vengan los asirios, no va a poder correr, lo van a atrapar. Y al fuerte no le ayudará su fuerza. Puede estar Samson, puede estar la roca John. Tu fuerza no sirve de nada. Pero yo soy importante, yo soy influyente. No importa de nada. Y estos están en un tiempo de confort, donde son fuertes, poderosos, pero esa fuerza no va a servir de nada. Fuerza humana, cero, le está diciendo. Nos dice, ni el valiente librará su vida. Entonces, el más guapo, el más valiente, el más poderoso,
no sirve de nada, no va a poder salvar su vida. Entonces lo que le está diciendo, y fíjense que ahora el amén, el aleluya, el gloria a Dios que estaba mientras venían los juicios para los demás, ahora que le toca a Israel, me imagino que están, que pase el hermano a tocar el pianito. Entonces acá ya, mientras Amós está hablando esto, seguramente que están poniendo a un molesto tocando el piano atrás para cortarle la prédica, como para el día de hoy, para que lo entiendan. Entonces uno se va a poner a hablar en lenguas, amén, y el Señor te quiere bendecir, y ahí están. Así estamos en la iglesia hoy. Entonces ahora le está diciendo que no los va a librar nadie. Versículo número 15. El que maneja el arco no resistirá. Entonces, por más que vayas a la guerra, a enfrentarte a los asirios y todo, no vas a resistir. Ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en su caballo salvará su vida. Entonces, no va a haber ninguna fuerza humana que los pueda salvar de esto. Entonces, acá el que piensa que las pruebas las va a salvar, se va a salvar por sus propias cuentas, está muy equivocado. Y hasta acá Israel era muy fuerte. Acá cuando Amós le está hablando a ellos, Israel estaba muy bien parado, estaban en un tiempo de paz, no estaban siendo invadidos. Encima, ellos, imagínense la soberbia. ¿Cómo nos van a invadir si nosotros somos fuertes? Somos una nación. Y si Jehová está con nosotros, ¿cómo Jehová nos va a estar diciendo que nos va a matar, nos va a hacer destruir? No, no puede pasar nunca. Y además, si nos vamos a la palabra nos dice que Dios ama a su pueblo, que librará al justo. ¡Ay, qué bonito! Sí, se podrían engañar a ellos mismos, pero Dios le estaba dando el juicio. Versículo número 16, y terminamos. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? El esforzado, el valiente, el fuerte, el valiente, el ligero, el poderoso, el que tiene todas las estrategias para sobrevivir en el mundo. Y así hay muchas personas hoy. Yo soy abogado. Yo tengo casas en el interior, yo tengo una casa en el sur, tengo autos, tengo una agencia de autos, tengo un ropero lleno de trajes Dolce Gabbana, tengo jerarquía, todos me respetan, la verdad que soy una persona muy importante en el mundo, jamás me va a pasar algo malo. Bueno, acá el Señor está diciendo que al esforzado entre los valientes va a huir desnudo. Entonces, esto que está hablando de que van a huir desnudos significa en vergüenza, significa en pecado, significa lejos de Dios. Así van a terminar estos hombres contra los asirios. Entonces, acá ya le está avisando del juicio. Por eso, fíjense lo lindo de tomar el libro de Amós en esta parte del libro de Reyes donde está Jeroboam. Imagínense, después le van a hablar a Jeroboam. Porque esto sigue, el capítulo 3 va a hablar de, que lo vamos a ver mañana, el rugido del león, va a hablar de la destrucción de Samaria, que es lo que va a pasar, va a hablar de que Israel no aprende, lo llama al arrepentimiento en el capítulo número 5, en el versículo número 6 le va a hablar de la destrucción final de Israel. Después vamos a ver en el capítulo número 7 las visiones de esta destrucción, y después vamos a ver, obviamente, que le van a ir contando a Jeroboam. Fíjense cómo, lo voy a adelantar un poquito. Vamos al capítulo número 7 y nos despedimos con esto, versículo número 10. Después de hablarle, fíjense todo lo que vamos a ver en el juicio. Por eso la luz que nos está dando Amós, por el juicio que va a recibir Israel, con más lujos de detalle. Qué bueno que es Dios que nos está dando todas estas cosas. En el versículo número 10, fíjense que después de que le dijo todo detallado, dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel, claro, cuando ve que Amós da esta profecía, envió a decir a Jeroboam, el rey del norte, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Fíjense lo que le está diciendo. Amós se levantó contra ti. Amós es un rebelde contra ti, rey hermoso. Entonces le dice, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. No nos puede pasar esto. ¿Cómo va a venir Amós a decirnos esto? Fíjense lo que está diciendo. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Esto no le puede pasar a Israel. Somos el pueblo elegido, lo que dice Lou Martínez. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, versículo número 11. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, señor rey del... Fíjense que le está anunciando la muerte del rey todo, todavía no lo vimos, pero para que vean cómo sigue duro el corazón de Israel. No se vuelve como Nínive. Entonces, nos dice, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Esto no puede pasar nunca.
Versículo número 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tu tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Lo echaron, lo corrieron. Andate a tu casa. Acá no tenés nada que hacer acá. Anda a comer pan a tu casa y profetiza allá, vidente. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel siempre sumergido en su pecado, siempre dando vueltas. Y si bien estamos viendo un libro histórico, espero que no seamos nosotros este pueblo de Israel. Religioso, impío, siempre lejos de la palabra, siempre lejos de la voluntad de Dios. Mucha religión, mucho becerro, mucho estatuas de Baal, pero poca obediencia. Así que bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado muy intenso, y yo siempre me quedan cosas para dar. Sé que siempre me quedaría, pero bueno, vimos 2 capítulos en 2 horas casi, y bueno, la verdad que mucha luz nos está dando el libro de Amós. Así que bueno, mis queridos hermanos, el día lunes vamos a seguir con el libro de Amós, vamos a seguir viendo los juicios, después vamos a ver el libro de Oseas, vamos a ver cómo sigue, cómo el Señor sigue diciendo arrepiéntanse muchachos, como Nínive por lo menos. Entonces, todo esto estamos viendo en este tiempo cronológico. 760 antes de Cristo. Recuerden, 760, 750. En ese periodo está pasando todo esto. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este día, este estudio. Gracias por abrirnos la cabeza. Gracias por hacernos entender cosas espirituales, cosas celestiales que jamás en nuestra vida podríamos haber entendido. Gracias por darnos ese hambre, esa pasión por estudiar la palabra, que sea por amor a ti y no por religión, que sea para beneficios de nuestra vida espiritual, para poder instruir a los que necesitan tu palabra, para ser utilizados por ti. Tú utilizas personas esforzadas, personas valientes. Es mentira que utilizas chamanes sin estudios, sin Biblia y con mucha brujería. Esos son profetas de Satanás, Señor. Eso es lo que discernimos a través de la palabra. Te pido por el grupo que cada uno de ellos tengan cada vez más conocimiento, que tengan una perspectiva, Señor, que no se queden encerrados en versículos aislados y que puedan entender el contexto bíblico. Que cuando vengan los hijos de Satanás a querer predicar la Biblia, podemos saber dónde está el error, dónde está la semilla satánica. Y podamos defender tu Biblia, tu palabra, con ciencia y con inteligencia, Señor. Esto es lo que nos demandas como mínimo para ser hijos de Dios. Y después ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendemos y lo que estudiamos, que eso es lo que más nos cuesta. Gracias, poderoso Dios. Te entregamos este día en el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Te decimos amén.